va al banco, se entrevista con el financial advisor y le pide consejos para hacer crecer el dinero en Wall Street. El financial advisor puede recomendar comprar un fondo de inversión y el cliente le entrega dinero y a cambio recibe acciones del fondo. En ambos tipos de banca, el banco toma el dinero del cliente y lo arriesga en aventuras empresariales. No es que el banco guarde el dinero en la caja fuerte y lo deje allí, sino que lo utiliza. En el campo de la banca de inversión, si las cosas salen mal, si el negocio no funciona, uno pierde dinero y uno sabe que puede perder dinero, porque por regulación gubernamental, el financial advisor está obligado a decir enfáticamente al cliente: esto puede perder valor, incluyendo pérdida del principal. No es que el financial advisor tenga la opción de decirlo, sino que tiene la obligación legal de decirlo. También, toda publicidad que entrega al cliente debe tener escrita esa advertencia sobre el riesgo de las inversiones. Ocurre que en la banca de depósito, uno también puede perderlo todo, si las inversiones riesgosas donde el banco hasta cierto monto, $250,000 en Estados Unidos, pero si uno depositó $1,000,000, uno pierde $750,000. Lo extraño es que en banca de depósito, el banco nunca estuvo obligado a decir al cliente que el banco iba a poner el dinero en riesgo y que podía perderlo todo. Pero debe quedar claro que en ambos casos, en banca de depósito y en banca de inversión, el banco usa el dinero del cliente en aventuras empresariales que por naturaleza son necesariamente riesgosas. Para financiar aventuras empresariales, toda empresa cuenta con dos alternativas: emitir bonos o emitir acciones. Desde el punto de vista del individuo que decide invertir en esos bonos y acciones implican diferente riesgo y rentabilidad. Las acciones representan propiedad en la compañía. Los bonos representan un préstamo a la compañía. Si la aventura empresarial fracasa, el dueño de las acciones sabe que perdió dinero. El tenedor de bonos sabe que tal vez pueda recuperar algo del dinero prestado. Cuando una empresa fracasa, a los tenedores de bonos se les paga mucho antes que a los accionistas. Pero, aquí viene el punto, parece existir cierto tipo de empresa que financia sus aventuras empresariales riesgosas sin emitir ni bonos ni acciones, sino emitiendo otro tipo de título valor. La banca de depósito se autofinancia emitiendo un título valor que simula ser un contrato de depósito. Cuando los bancos de depósito expanden la masa monetaria y utilizan el nuevo dinero creado para financiar aventuras empresariales y cobrar intereses sobre eso, no están obligados a decir a los clientes que están arriesgando los depósitos. Lo que este ensayo plantea, enmarcado en el debate entre austriacos sobre banca libre versus banca de reserva de 100% en oro, es que el dinero de banca libre se comporta como acciones y bonos. Si eso se acepta, entonces el dinero de banca libre puede seguir su camino y puede cumplir con todas las funciones sociales importantes que sus defensores le atribuyen. En el debate entre economistas austriacos, los defensores de la reserva de 100% han notado ciertas características en el contrato de depósito que lo hacen diferente a lo que en los últimos tiempos ha llegado a ser considerado dinero. Para esto hay que revisar a Huerta de Soto. Dicho debate se ha enfocado en lo que es y lo que no es un contrato de depósito, pero no se ha prestado atención a la forma en que se comporta lo que los defensores de la banca libre identifican como dinero. Así pues, lo que se necesita es identificar cuál es el estatus legal de lo que los defensores de la banca libre denominan dinero. Una vez más, lo que ahora estoy planteando es que lo que los defensores de la banca libre identifican como dinero se comporta o como acciones o como bonos, pues financia aventuras empresariales de los bancos. Que a nivel de banca de inversión eso ya se reconoce y que hace falta extender lo mismo a la banca de depósito. El reconocimiento de los tres tipos de títulos valores que pueden funcionar como dinero, a saber, el dinero oro, el dinero bonos y el dinero acciones, y el reconocimiento de que pueden ser combinados en un tipo de dinero portafolio, resuelve el debate entre economistas austriacos sobre el asunto. Si se acepta el argumento de que el dinero debería estar atado al oro en 100%, un hecho poco deseable parece surgir.
El capitalismo se frenaría drásticamente por la falta de financiamiento. ¿Cómo podrían los grandes bancos financiar sus aventuras empresariales si el dinero estuviese atado al oro? Los bancos podrían financiarse como todas las empresas normales se financian, emitiendo acciones y bonos. Y si el ciudadano común acepta esas acciones y bonos como medio de pago e intercambio, pues bien, eso constituiría dinero privado. Así, por ejemplo, si Goldman Sachs decide financiar la construcción de un megaproyecto privado en Inglaterra, podría emitir acciones o bonos. Y si la gente decide aceptar esos títulos valores como medio de pago o intercambio, pues bien, eso es dinero privado. En la práctica, Goldman Sachs no tendría que emitir acciones dinero para cada proyecto que quisiera financiar. Bastaría con emitir acciones dinero de un fondo mutuo abierto que contenga un portafolio de proyectos, un portafolio con acciones de los diferentes proyectos que se están financiando. Y de la misma forma que un fondo mutuo abierto emite acciones según la demanda, los bancos podrían expandir la cantidad de acciones dinero según la demanda y según las necesidades del fondo. El problema con la situación actual del sistema bancario monetario es que los bancos expanden el dinero crédito para financiar sus aventuras empresariales y luego camuflan ese dinero riesgoso, que en realidad son acciones y bonos, como dinero no riesgoso, lo que sería un dinero de encaje de 100% en oro, y transfieren el riesgo empresarial a toda la sociedad. Los bancos están de hecho socializando las pérdidas y el riesgo, porque todo puede terminar en una crisis bancaria, y están privatizando las ganancias. Un sistema de dinero oro, dinero bonos y dinero acciones es compatible con otras formas de banca libre y con desarrollos modernos en banca. Así, por ejemplo, los bancos privados podrían emitir letras reales de corto plazo y de largo plazo. Podrían decidir descontar letras de pago y otorgar a cambio dinero acciones especialmente creado para financiar empresas a corto plazo, usando como colateral los bienes terminados. O podrían emitir dinero acciones de valores descontados colateralizados de largo plazo con hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito, los llamados asset-backed securities. Luego, usando como base esa primera emisión de valores colateralizados de largo plazo, también podrían emitir una segunda ola de dinero, lo que le dicen Collateralized Debt Obligation Square, al tercer nivel, lo que sea. Pueden expandir cuanto quieran. Como se observa, los bancos tendrían varias formas de aumentar la oferta de dinero. Podrían hasta emitir dinero acciones vía credit default swaps y obligaciones de deuda colateralizada sintética, siempre y cuando no camuflen ese dinero crédito empresarial riesgoso como dinero oro seguro, siempre y cuando informen a los clientes sobre el tipo de dinero acciones que están recibiendo. Si un ciudadano común, con pleno conocimiento del contrato de acciones que funcionan como dinero, decidiera aceptar como medio de pago eso, entonces tendría que aceptar que el riesgo y la rentabilidad al que se expone es diferente del riesgo al que se expondría si solo aceptara dinero oro. En la práctica, un país podría establecer un dinero portafolio. Por ejemplo, 50% en dinero oro, 20% en dinero bonos y 30% en dinero acciones. Eso soluciona el problema del encaje de forma clara con las figuras legales ya conocidas por todos. No tenemos que recurrir a las discusiones metafísicas en las que se ha enfrascado el debate entre austriacos, de que si se puede prestar dinero sin plazo, de que si el mismo tantunden se puede dar en préstamo a dos personas al mismo tiempo. Contratos de resguardo de oro existen. Contratos de bonos existen y contratos de acciones existen. En la práctica, si el banco extendiera una línea de crédito a uno de sus clientes, la chequera para usar esa línea de crédito no estaría denominada en dólares o en euros, sino que tendría que estar denominada en dinero acciones, acciones del fondo mutuo que funciona como dinero. Esa chequera es diferente de la chequera sobre custodia de oro. Vale la pena mencionar que la parte dinero acciones del dinero portafolio protegería al ciudadano de la inflación
que podría producirse por una expansión del dinero acciones, de la misma forma que las acciones de un portafolio protegen al cliente de la inflación de la que los bonos no protegen. Con el sistema en manos privadas, el Banco Central podría incluso perder su función de guardián de la inflación y deflación, dado que un incremento en el nivel de precios se vería neutralizado o suavizado por el incremento en el valor del dinero portafolio. No como ahora, que el índice del mercado de valores está completamente desconectado de la emisión riesgosa de crédito y del nivel de riesgo de inflación que enfrenta toda la sociedad. En asuntos de geopolítica, si algunos países decidieran hacer una unión monetaria, no tendrían que imponer un tipo de Unión Europea o un euro, sino que el ajuste se daría de forma transparente comparando la composición del dinero portafolio de cada país. Durante mucho tiempo, los economistas monetarios han tratado de medir M1, M2 y M3. Alan Greenspan declaró que realmente no se sabe cuánto dinero hay en circulación, en dólares. Y no saben cómo medir eso por todo el crédito escondido que generan los bancos. Dicha medición sería más fácil bajo un sistema donde M1 reflejara el dinero de más alto poder, el dinero oro, M2 reflejara el dinero bonos, y M3 reflejará el dinero acciones. De hecho, hoy se conoce el tamaño del mercado mundial de valores y bonos, igual que el tamaño del mercado Forex. Con un dinero portafolio, todo el crédito escondido tendría que salir a la luz. Bueno, aquí por falta de tiempo voy a dejar de lado dos secciones. Una es un comentario sobre lo que constituye buen dinero, y hago notar que el dinero acciones y el dinero bonos pueden funcionar, además de como medio de intercambio, como reserva de valor, y que igual que el oro, también cancela las deudas y detiene la cadena de cobranzas. La segunda sección que voy a dejar de lado es una crítica a la supuesta competencia de la banca libre en la producción de dinero. Sostengo que igual que en el caso de los bonos educativos de Milton Friedman, igual eso no es verdadera competencia. Y sostengo que en un sistema de dinero portafolio, los bancos sí tendrían que competir por levantar fondos en el mercado de capitales. Se les acabaría la maquinita de imprimir billetes. Conclusión. Cuando el ciudadano común decide invertir sus ahorros en aventuras empresariales yendo al banco de inversión, recibe acciones y bonos a cambio de su dinero. No existe razón para que, de facto, al hacer lo mismo en banca de depósito, no deba recibir el mismo tipo de títulos valores. Tal reconocimiento debe ser explícito. Tal reconocimiento ya es explícito en banca de inversión. Solamente falta extenderlo y generalizarlo para la banca de depósito. Luego, esos títulos valores, las acciones y los bonos, pueden servir de base para la creación de un medio de intercambio que, combinado con lo que históricamente ha sido considerado buen dinero, el dinero oro, puede servir de moneda para una sociedad. El reconocimiento explícito de los diferentes títulos valores que pueden ser usados como dinero es la base de una verdadera y legítima banca libre. Los defensores de la reserva de 100% en oro pueden ver en el reconocimiento del dinero bonos y dinero acciones un primer paso hacia el regreso al oro. En la situación actual, sin oro, lo primero que debe buscarse es el reconocimiento explícito de que lo que los bancos imprimen son acciones y bonos. Luego, dado que todo portafolio bien balanceado de largo plazo necesita un activo seguro, el oro tendría necesariamente que regresar. Eso es todo. Muchas gracias. Me basaré en este tipo de gráfica que intenta representar el proceso de mercado, en concreto reproduciendo los datos del mercado típico mercado de caballos de von Webber. Incluso los datos en la traducción al castellano resaltando que en realidad el proceso de formación del precio de mercado parte primero de las valoraciones subjetivas de cada actor, que son subjetivas en el margen y ordinales, por eso se pintan como mayor o menor,
que se desarrolla el proceso de interacción de tanteo, propuesta, ofertas contra ofertas, históricamente, que acaba definiendo un intervalo de valoraciones subjetivas, que es el precio de mercado, en el que al final vendrán a intercambiar todos, y ese intervalo hace máximo, entre comillas, e igual el número de compradores y de vendedores y compradores incluidos. Luego, cualquier intervención en el mercado producirá menos intercambios y menos satisfacción de necesidades de las personas, con una excepción, y esa excepción la intento utilizar yo en mi propuesta para explicar la causa de los ciclos económicos. Vale. Para ello, intento estudiar el proceso paso a paso que se da en tres tipos de prácticas, que es la fijación de un precio máximo, la reserva fraccionaria y el sistema de repartos. Y además de este tipo de gráficas, que en realidad lo presento como alternativa a las gráficas marshallianas, utilizo otro con colorines que ya veremos. Vale. Cuando se fija un precio máximo, dejas una parte de los oferentes, los excluyes. Con una excepción, que además de fijar el precio máximo, se cree una norma obligando o se vean obligados los oferentes que antes venían actuando en este mercado también a intercambiar ese precio. Entonces, en vez de menos intercambios, tendremos más intercambios, en este caso 8. Tanto en un caso como en el otro, pese a todo, tenemos más demandantes que quieren comprar a ese precio que bienes a la venta. Habrá de entrar una manera un medio diferente de asignar los bienes que hay. Así como en el proceso de mercado, de libre mercado, es cada uno siguiendo su interés, hasta que el proceso, por medio del precio, acaba igualando oferentes y demandantes incluidos, tendrá que entrar una medida que tendrá siempre una parte de otra medida coactiva y una parte de azar. Esos dos elementos siempre están. Aquí tenemos ganadores y perdedores. Se produce otro juego de suma cero, que viene a ser la diferencia entre el precio que sería del mercado libre y el precio fijado, que es una ganancia para los compradores privilegiados que consiguen comprar, al mismo tiempo que una pérdida para los vendedores obligados. Y esta pérdida será una pérdida del capital contable de los vendedores, pese a tener los mismos bienes económicos, pese a tener los mismos bienes de capital, el capital será menor porque las expectativas de precio bajan. Esta pérdida de capital contable es la causa del beneficio de los compradores privilegiados y puede ser entendida como el origen de un boom que se produce al comprarse más caballos. Se podrán iniciar, en tanto que bien de capital, se podrán iniciar actividades, proyectos empresariales que utilicen como bien de producción los caballos, y como además contratarán personal y otro tipo de cosas, se producirá un boom. ¿Un boom hasta cuándo? Pues probablemente hasta que los caballos envejezcan y haya que cambiarlos y vayan a buscar y no encontrarán. En el mercado normal prácticamente no habrán, y si hay algunos será en el mercado negro y a precios prohibitivos. E igual como antes las actividades había explotado hacia adelante, ahora será hacia detrás. El segundo modelo es este tipo de gráfica que presenté en el 9º Congreso del Instituto Juan de Mariana. Oralmente lo presenté muy mal, por escrito está mejor. Busqué como modelo de depósito lo más sencillo que encontré, y era un orfebre que recibe con regularidad cada semana un nuevo entrante, un depositante que le pide un trabajo cada semana, y a las 4 semanas se lo devuelve bien trabajado. Arriba represento lo que es el patrón tradicional de conducta con obligación de custodia, en que
y abajo, me refiero, es el patrón tradicional admite diferentes ritmos de entrada e incluso que durante un tiempo no entren nuevos depositantes. Sin embargo, abajo represento cuando empieza a actuar la reserva fraccionaria. El orfebre decide en determinado momento de los 4 kilogramos de las 4 personas que han entrado allí, retirar 2 y utilizarlas como mejor considera. Y consigue que eso no se note porque una, abrevia el trabajo suyo en el taller y 2, pasa a utilizar el metal, no el de esa persona, sino el del que viene 2 semanas después. Así consigue un tiempo funcionar, además consigue, como él dispone de 2 kilogramos de oro extra, en el margen la economía funciona mucho mejor, hay más demanda y se produce un boom. ¿Es sostenible este boom? En mi presentación para el 9º Congreso yo intentaba mostrar o demostrar que necesariamente es insostenible. ¿Por qué? Daba 2 razones. Actuando así es tremendamente dependiente el orfebre de la regularidad a un ritmo constante o creciente de nuevos clientes entregándole metal cada semana. Por un lado. Por otro lado, llamará la atención que le van bien las cosas al orfebre, nuevas personas querrán actuar de orfebre, querrán imitarlo. Esta entrada de nuevas personas se producirá competencia y retirará clientes necesariamente al orfebre que venía actuando desde tiempo. Y eso hará que su pauta se venga abajo, quebrará. Y tenemos la recesión. Vale. Ocurre otra cosa que mostraba yo en este trabajo. En ese momento ocurrirá un fenómeno, que las personas que se han quedado sin su oro, o sin lo que ellos trajeron, más el resto de personas que se ven implicadas, se creará una opinión general que dirá, aquí hay que hacer algo, como sea. Y se solicitarán medidas coactivas. Yo decía nuevas medidas coactivas porque considero que la práctica de reserva fraccionaria, parecido a lo que he dicho antes, es una intervención coactiva en el mercado. Esa opinión general solicitará 2 tipos de medidas coactivas. Por un lado, limitar la entrada, oye, que no pueden entrar nuevos orfebres porque esto se viene abajo. Y 2, creerán que hay que imponer impuestos de alguna manera para que entren bienes, para cubrir el agujero para que la cosa siga funcionando. Hay que tener en cuenta que el primer tipo de medida, el de limitación de entrada, en realidad crea un monopolio y si la práctica continúa, se salvará la cosa durante un tiempo, pero al pasar un tiempo volvemos a estar en las mismas, con lo cual se volverá a solicitar las mismas medidas y tendremos un monopolio cada vez en menos manos. Dentro de cómo consigue la mayor capacidad de adquisición el orfebre, a costa primero de los 2 depositantes a los que les toma el oro, el metal. Podría ser cualquier metal, no solo oro. En realidad es un juego de suma cero, lo que gana el orfebre lo pierden estos 2 depositantes, que enseguida cambiará y por el lado perdedor no serán los 2, serán los 4 que en ese momento tienen metal depositado, se diluye y se amplía la pérdida, el riesgo de pérdida y los costes en todos los depositantes en el taller. En un primer momento, pasando el tiempo, ese riesgo, ese coste se trasladará a los nuevos entrantes y así sucesivamente hasta que se venga abajo. No solo hay externalización de costes dentro del taller, también se produce una externalización de costes fuera del taller. Y esto ocurre... Perdón. Vale. Esto lo represento aquí porque el orfebre donde adquiere su interés es en el mismo proceso del mercado. Aquí represento la figura inicial del trabajo de von Baber y abajo cuando interviene el orfebre con sus 2 kilogramos de oro comprando caballos. La línea, digamos, de compradores asciende y aquí vemos que el intervalo del precio de mercado sube en este tipo de gráfica. Arriba hay más intercambios y a la derecha, a precio más alto. Y hay un tercer efecto, y es que uno de los demandantes que antes conseguía comprar, que es AE, en este caso queda excluido.
O sea, aquí ocurre una cosa, se produce una burbuja de precios, es cierto, pero en realidad es una burbuja de demanda, ¿eh? Y a diferencia de lo que ocurre en el libre mercado sí que es verdad que a veces entra nueva gente de demandante en un mercado, pero es porque retiran esa demanda de otro. Entonces hay precios que suben y precios que bajan. Aquí no, aquí el precio sube directamente a los mercados que incide el orfebre, que actúa de esta manera, y en otros mercados secundariamente también suben los precios, todos los precios suben. El precio de formación, el proceso de formación de precio de mercado es un proceso histórico que su resultante, uno de sus resultantes es el intervalo de precio de mercado. Otros son las estandarizaciones. Pero también resulta que el precio de mercado histórico cambiante sirve de guía a las personas para actuar. Y entonces, cuando hay precios que son percibidos como altos, pues la gente quiere entrar por ese lado, quiere ser un oferente de ese mercado. ¿Qué ocurre? Que se está produciendo una doble retroalimentación negativa, que es la causa de los equilibrios de cada mercado y de los diferentes mercados. Por un lado, los precios altos llaman a entrar y de ese modo hace a su vez bajar esos precios de ese mercado, ¿eh? Por otro lado, precios percibidos como bajos, al revés, no solo no llaman a entrar, sino que hace que los oferentes que estaban en ese mercado se desanimen y desaparezcan, sobre todo los submarginales y los que tienen costes más altos. Y en cierta medida, no sé si hacen bajar un poco el precio de mercado, pero sí que la presión no es hacia arriba, ¿eh? Sin embargo, cuando está actuando el orfebre con reserva fraccionaria, ocurre un poco como lo que decía Dante con la banca de depósito cuando no quedan claras las condiciones, como está actuando ahora, que todos los precios van para arriba. Entonces no se produce ese fenómeno de abandono cuando hay precios bajos, ¿eh? Y entonces se produce una descoordinación, un desajuste muy grande entre los deseos de los oferentes. Paso a paso se va separando lo que desean los consumidores y lo que van produciendo los productores. Ese es un desajuste de resultado. Sin embargo, el desajuste básico es el que se produce entre los deseos del depositante en el taller del orfebre, que lo que deseaba con su metal en realidad es quitarlo de la circulación, y sin embargo, con ese mismo metal, con esa capacidad de disposición que ha conseguido el orfebre, él está actuando en el mercado exactamente en la dirección contraria. Todos los equilibrios, desde el primer momento, están operando en la dirección contraria. Entonces se está frustrando el doble feedback negativo que comentaba al principio. El tercer lugar donde aplico estas ideas es en las pensiones. Normalmente, cuando se provee para las pensiones, siempre funciona con acumulación de ahorro, se va formando un fondo y con ese ahorro más el resultado de las inversiones y los préstamos se va sufragando, se va pagando las pensiones. Esto permite adaptarse a diferentes ritmos de entrada e incluso a que dejen en un momento de acudir nuevos entrantes en ese sistema. Este sistema puede ser privado, de fondos, de personas agrupadas, de una mutualidad, e incluso público, aunque no suele ser habitual, pero también podría ser así. Y funciona normal. ¿Qué ocurre? Pues que aquí se crea un fondo y esto llama mucho la atención, y entonces es cuando suele entrar el sistema de reparto. Normalmente un agente coactivo le llama la atención a este fondo y lo retira, se lo lleva. Entonces el fondo se viene abajo, ya se habría de dejar de pensar en las pensiones. Aquí lo que gana este agente coactivo, que normalmente es el gobierno, es lo que pierde los trabajadores que habían estado aportando. Sin embargo, también ¿qué suele ocurrir? Pues que para mitigar los efectos, ese agente coactivo, el gobierno dice, no os preocupéis, yo me hago cargo. Yo me hago cargo, ¿qué quiere decir? Pues que a otras personas van a tener que hacerse cargo. Una de las maneras es que a los nuevos trabajadores y a quienes los contratan en esa relación de intercambio laboral se le aplica una nueva carga para sufragar las pensiones que en el tiempo van sucediendo. Aquí el juego de suma cero
que parece que existe en el día a día funcional a partir de que entra esta pauta funcional es que los trabajadores activos actuales pagan a los pensionistas actuales, pero este no es el juego de suma cero importante y real el que hay que ver, ¿eh? El juego de suma cero importante es del agente coactivo que se llevó el fondo y luego la pérdida de los primeros trabajadores que aportaron, los 4 primeros de allí, se traslada a los siguientes trabajadores y de estos a las sucesivas generaciones. ¿Qué ocurre? Pues que una de las causas, si no hay trabajadores nuevos, el sistema se viene abajo. Los trabajadores nuevos en este sistema sufren una carga que se nota mucho. Mi opinión es que, por ejemplo, en España, los problemas actuales de trabajo, la precariedad, viene de este tipo de sistema, pero no solo de este tipo de sistema, de los 2 anteriores que he comentado también. Entonces, mis conclusiones las resumo aquí, que en realidad los ciclos de auge artificial y recesión son causados por prácticas que, por un lado, dan privilegios a una parte de las personas, ¿eh? Yo entiendo privilegios coactivos. Y por otro lado, y la otra cara de esa moneda, es que imponen costes a terceros que no son percibidos por los afectados hasta pasado un tiempo. Y mi segunda conclusión es que cuando se revelan esos efectos descoordinadores, que no es que empiecen en ese momento cuando se revelan, sino que era desde el primer momento en que empiezan a actuar estas prácticas, que es cuando se dan los desajustes, que entonces se ven inducidos 2 tipos de reacciones de la gente que va a solicitar casi imparables, las 2 que he comentado antes. Y siendo este mi diagnóstico de los procesos, yo me atrevería a decir como un símil, como los procesos moleculares, como en medicina, de las patologías, en teoría también me atrevía a dar un pronóstico de la eventual evolución de más adelante, pero como seguramente me habrá pasado el tiempo, o lo acabo aquí o lo apunto, lo que... Gracias. Felicidades, gracias a Dante y a Jorge. Una pregunta para Dante. Vamos a ver. Puesto que el dinero en depósito está siendo arriesgado, no sabemos qué, sin ninguna información. Ese dinero, tú que trabajas en banca, tienes experiencia, ¿qué nos recomiendas como consumidor? Que retiremos los depósitos, los metemos debajo del colchón, invertimos en acciones, ¿qué hacemos? Porque es un riesgo que realmente no sabemos lo que está haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo, ¿eh? Lo que pasa es que hay niveles de casos, eso depende de cada persona. Hay gente que mantiene $3 millones en cash, siempre lo mantiene ahí, no invierte en nada porque simplemente eso es lo que paga el impuesto. Depende. Caso por caso. Sí, depende. Quería preguntar al señor Bayona que has hablado del dinero bono, del dinero acciones, pero ese dinero en último instante, ¿en qué está respaldado? ¿En oro o en qué está respaldado? Lo que ese es el punto. Cuando uno es un cambio de acción, o sea, por ejemplo, imagínate que yo quiero para una empresa, imagínate que yo soy banco, quiero emitir acciones para algo y tú me das tu oro. Cuando tú me das tu oro, yo voy a utilizar ese oro para comprar, pero tú ya no tienes oro. Tú cuando compras acciones por el dueño de las acciones, no más de eso. Pero las pagas en oro. Sí, pero el oro, tu oro ya se fue. Pero el dinero es dinero de emergencia de oro, ¿no? No, lo que pasa es que aquí hay diferentes tipos de activos que pueden funcionar como dinero. En los 80, White escribió un paper sobre esto, se llama como la percepción subjetiva de lo que es oro. Cualquier cosa que para el consumidor, para el individuo, funcione como oro, funcione como dinero, es dinero.
no importa lo que sea, si es oro o acciones, pero es único que funciona como medio de intercambio. Bueno, White a mí me parece que como que se va un poquito de lado porque solamente dice que la cosa que es buen oro solamente lo que se intercambia, pero no le presta mucha atención a lo que reserva de valor. Pero digamos, cualquier cosa que funciona como bien de intercambio, que es buena reserva de valor, eso es, perdón, el dinero. Independientemente de que sea oro, que sea acciones o que sea oro. No es solamente porque solo es el dinero. Hay otras cosas que pueden funcionar como dinero. Y todavía, o sea, una parte que no mencioné acá fue, por ejemplo, este tipo de cosas que digo de acción, bonos, de acción y dinero de acciones y dinero bonos sería menos inflacionario, no tan inflacionario como se espera, porque cancela las deudas, que es lo que el oro siempre hace. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si la empresa quiebra... No veo ahí el respaldo de eso. ¿eh? No veo el respaldo de ese dinero bono, dinero acción. Tu respaldo es la garantía, es la propiedad de la empresa. O sea cuando tú tienes... ¿Cómo las compro yo solamente? En último término, ¿cómo las compro? Tú pagas con oro, pero cuando tú no haces oro... Eso es lo que quería saber. No, pero es que... El dinero commodity es el que funciona. Dinero. No, una vez que tú ya me diste, o sea, una vez que tú me diste el oro, como haces ahora cuando compras un fondo mutuo abierto, cuando compras un fondo, En última instancia lo pagas en oro. lo pagaste en oro, porque ya se fue tu oro. Tú ahora ya tienes la acción. Quería saber Tú ya cómo no lo tienes- pagas. Tú no vas a reclamar oro. Ya, pero tú lo pagas en oro, es lo que quería saber. Sé que el dinero seguiría siendo fiat. Lo que pasa es que lo que depositan el aval, Pero fiat no, si paga en oro no tiene. No, yo no, no has pagado, no. A ver, una cosa, mira, si la empresa quiebra, tú como dueño de ¿Las bonos, acciones cómo las pagas? Es lo que quiero saber. tus acciones. ¿Cómo las pagas? O sea, si tú vienes, o sea, ¿Cómo compras las acciones? ¿Cómo vas a hacer el sí, tú me intercambio? dices, pero imagínate, Con oro, ¿no? tienes razón, pero Entiendo con oro. sí, pero ¿qué pasa si la Vale, empresa, eso es lo que- oye, si la empresa quiebra? No, ya lo demás me da igual, quería saber cómo pago. Sí, se paga en oro, con eso se Vale, eso eso. es. Gracias. La intermediación financiera es un tema bastante quisquilloso. Ya las preguntas lo han encontrado. Para mí es un arma de dos filos. Yo creo que mucho del avance de inversiones se debe gracias a los que capturan excedentes de efectivo de unos lugares y los trasladan a otros. Pero no deja de ser curioso cómo estos intermediadores financieros, que regularmente son los bancos, operan con actividades monopólicas, no son muy sinceros con el público. De hecho, yo creo que la percepción que el gran bolsón lo hacen los depositantes, que su intención no es invertir, sino que simple y sencillamente les guarden ahí su dinero. Entonces, yo siempre he tenido la curiosidad de qué tan legítima es la actividad de intermediación financiera, a pesar de su utilidad, porque se especula en, digamos, los productos financieros que pueden llevar hasta una tercera o cuarta evolución, pero todo es pura especulación y todo queda en el aire. ¿Por qué, digamos, se le ha dado tanta apertura a este tipo de intermediación? No es lo mismo que yo vaya a un lugar, compre zapatos baratos y después me traslade a venderlos caros, a que yo le pida a todos un montón de dinero y después los traslade a otro lugar. ¿Cuál es la diferencia usted como estudioso de este tema de dos tipos de intermediación? Sí, me parece que aquí el libro del profesor Jesús Huerta de Soto, Dineros, Ciclos Económicos, ese es en los tres primeros capítulos. En el capítulo 3, él habla específicamente de lo que es un contrato de depósito. Lo que se hace en banca actualmente no es algo que esté legalmente claro. Por eso que justamente lo que yo estaba diciendo es que hay que aclarar cuál es el estatus legal de lo que los bancos hacen. Y hay una cosa más, la gente generalmente cree que el negocio de los bancos es intermediar dinero. O sea, generalmente en el libro básico de economía te dicen, no, lo que hacen los bancos es tomar dinero de los que ahorran y lo pasan a otros. No, ese no es el negocio, ahí no está el dinero. El negocio no es que si alguien viene y me da 100, yo lo presto y 100, no. El negocio es que me dan 100 y de esos 100 yo hago 1000 con reserva o fraccionaria. El negocio no es intermediación financiera. O sea, no es que
me dan 100 y presto 100, no, me dan 100 y presto 1000. Pero no tendría esos 1000 sin esos 100 y sin la regulación que le permite hacer la reserva. Eso ya son errores históricos. Y también, bueno, ha habido por ahí ciertas intenciones. Bueno, muchas gracias.